estaba ahí hablando acerca de que alguien lo iba a traicionar, que lo iba a entregar a sus enemigos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, quién es este personaje. Entonces el Señor estaba en esta situación cuando Él viene y les enseña a sus discípulos algo muy interesante y toma un pan y Él empieza a dar ciertas instrucciones acerca de lo que se vendría a ser la cena que nuestro Señor haría por última vez con los discípulos en la tierra. Ahora bien, sin embargo, todos acusaban, ¿verdad? Se acusaban entre sí. Unos decían: ¿seré yo quien te ha de entregar? Hablando acerca de que lo iba a traicionar uno de ellos. Y decía: ¿seré yo, maestro? Luego viene este personaje que nosotros sabemos muy bien quién es, ¿verdad?, que es Judas. Y le dice, y se siente quizás él, el Señor está hablando de mí, estará hablando de mí el Señor. Ya él le pregunta, ¿verdad?, que si él se refería a él como persona que lo iba a entregar, como uno de sus discípulos. Entonces, el cuerpo y la sangre de Jesús es para perdón de nosotros. Hoy estudiaremos dos puntos importantes acerca de esta última cena del Señor. Hermano y hermana, lo que está pasando acá es que el Señor estaba por morir. Y Él, como lo vamos a ver más adelante, en los significados que tiene el pan y el vino, yo quiero que nosotros, en primer lugar, estudiemos hoy. Jesús representa su cuerpo con el pan. ¿Ven? Eso es lo que dice el versículo 26. Vamos a ir a él y dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces vemos que el Señor en esta cena agarró un pan, viene, lo parte y se los entrega a sus discípulos. Y después de eso les da a entender que este pan va a significar lo que es su cuerpo. Yo creo que hasta aquí nosotros logramos entender esto muy bien y quizás sería un repaso para nosotros. Y si es posible, ¿verdad?, usted va a recordar en este momento muchas de estas cosas. Pero si hoy viene por primera vez y nunca sabe de lo que trata la Santa Cena que hoy la celebramos como iglesia, póngale mucha atención y llévese. Solamente vamos a estudiar dos significados, pero quiero que usted se edifique. El Señor quiere que cada uno nos edifiquemos y vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros esta hora. Entonces el Señor agarra un pan para enseñarnos, más bien en ese momento a los discípulos, que ya pronto iba a morir y que su cuerpo estaba siendo representado en el pan. Jesús compara su cuerpo con el pan que ha repartido ya a sus discípulos, y ahora viene Él, y el significado que tiene, ¿verdad?, ese pan es que es el cordero que va a ser inmolado. Recordemos que iban a celebrar lo que es la Pascua, ¿verdad? Pero en este momento no nos dice así que había un buey que iban a sacrificar o algún otro animal, sino que Jesús estaba ahí en lugar de lo que es el animal que iba a ser sacrificado, y Él les da a entender por medio de esto a los discípulos qué era lo que iba a acontecer y que también estaba pasando en ese momento, que Él era el que se iba a dar en sacrificio para expiación de los pecados. Ahora, hermano y hermana, también en la Biblia podemos encontrar otro, quizás un tipo, quizás vamos a decirle así, del Señor. Si usted se remonta ya al Antiguo Testamento, de Abraham, Isaac, cuando él iba a ser sacrificado, pero luego el Señor ya Él da para que no acontezca tal hecho y pues sea sacrificado Isaac. Pero bueno, similar es lo que pasó aquí. Jesús, ¿verdad?, no les pidió a ellos en ese momento: traigan el cordero o lo que fuese, el animal, pero para ser sacrificado, porque Jesús está ahí en ese momento enseñándoles a ellos
qué, qué giro iba a representar, ¿verdad? Lo que es la muerte de Él en el mundo y también en aquel momento para los judíos. Sabemos que este personaje, ¿verdad?, que traiciona a Jesús para que se cumpla la palabra, también porque el enemigo estaba ahí manipulándolo. Vemos también, ¿verdad?, que Jesús es un poco, ¿cómo decirle?, discreto, vaya. No les dice directamente a él, ¿verdad? Judas es el que me va a traicionar, aunque ya después en otro evangelio encontramos que quien llegó ahí a mojar, ¿verdad?, el pan era quien lo iba a traicionar, pero igual los discípulos estaban acusando entre ellos. Ya después el Espíritu estaba trabajando, ¿verdad?, y la conciencia de Judas de haber dicho, el Señor estaba hablando de mí. Ya luego él le dice, ¿verdad?, y estabas hablando de mí en otras palabras, ¿verdad? Y él le dice, el Señor, tú lo has dicho. Ahora, todo esto tenía que acontecer para que el propósito de Dios se cumpliese. Y Jesús, el Cordero para la redención de la humanidad, es ese cuerpo que está representado en el pan que hoy, esta noche, vamos a nosotros recordar y a comer, ¿verdad? Vamos a discernir. Y dice en Lucas 22:19, si me acompaña a Lucas 22:19, si no lo encuentra va a aparecer en la pantalla, igual yo se lo leo. Dice, tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Vemos que el Señor Jesús le da gracias a Dios, ¿verdad?, por el pan. Y esto me recuerda que sí, a muchos cristianos de nosotros, a muchos cristianos, quizás no le damos gracias al Señor cuando vamos a ingerir nuestros alimentos, pero eso ya para nuestra vida práctica, ¿verdad? Si no lo hacen, incluso yo tal vez en un momento se me olvide, ¿verdad? Pero no tiene que ser así. Debemos de darle gracias al Señor. Vemos que acá Jesús le da gracias al Padre por este pan. Luego lo parte y lo reparte a sus discípulos y todos, fíjese bien, que todos van a comerlo. No es que dice quien quiere, no, todos lo comen. Bueno, y dice ahí, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. El Señor quiere que nosotros recordemos este sacrificio que Él está haciendo, entregando su cuerpo para que fuera masacrado, como usted le quiera llamar, puede utilizar cualquier otro sinónimo, pero el Señor quiere que recordemos cada uno de nosotros este sacrificio que Él hizo por la humanidad entera. Y Él dice, haced esto en memoria de mí. Si el Señor no hubiera querido que nosotros participáramos de la Santa Cena como un día de hoy, hubiera dicho estas palabras, haced esto en memoria de mí. Dado que este era un hecho muy importante que cambiaría prácticamente la costumbre judía. Vamos a ver que también ya había un pacto para el pueblo de Israel y vamos a ver y el pacto que significa esto que el Señor está haciendo, el morir por cada uno de nosotros, un nuevo pacto que lo vamos a ver más adelante. Pero antes quiero que vayamos a Juan 1:29 y dice que aquí lo que era Juan cuando estaba bautizando, ¿verdad?, y llegó en cierto punto, ¿verdad?, a lo que es el Señor, al verlo, él dice esta palabra que está en Juan 1:29, pero antes de eso, ¿verdad?, él estaba bautizando, había quienes le preguntaban que quién era él, que cómo podrían referirse a él, o quién era él, quién es usted, como cuando le pregunten, ¿verdad? Si alguien le pregunta, ¿quién es usted? ¿Quién es Alex? Ya doy una cierta definición de mí, que soy doy ciertas características de lo que yo soy en realidad, ¿verdad? Digo, mi nombre es David Alexander, por decirlo así. Entonces esto estaba pasando con Juan. Estaban diciendo, ¿quién eres tú? ¿Eres algún
por decirlo así, bueno, más bien ellos lo expresan así, tal cual: eres algún profeta, eres Elías. Pero viene él y dice que es la voz que clama en el desierto, que está preparando el camino para alguien mayor y que ha sido antes y que va a ser después de él. Bueno, ahora vamos a darle lectura. Y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá nos confirma que el cuerpo que está representado en el pan es realmente Jesús como un cordero que va a ir al matadero. Ahora vamos a pasar a ver qué podemos sacar de esto. Fíjense bien, vemos nosotros que Jesús es el Cordero de Dios y Él va a salvarnos a cada uno de nosotros. Ya nos salvó a cada uno de nosotros. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, debemos de participar de la Santa Cena, no quedarnos en casa, ¿verdad? Debemos de venir a recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, entregando su cuerpo. Yo creo que cada uno de nosotros no daría su cuerpo para que lo maltraten, ¿verdad? Para que lo maten incluso. Porque ahora, hoy en día, ¿verdad? Hay mucha, pues, gente que tiende a suicidarse, pero lo hacen de una manera que quizás no hay mucho dolor. Ahora bien, entonces debemos de probarnos a nosotros mismos en la manera que nosotros nos presentemos al Señor santos. Debemos de presentarnos confiadamente a Él para poder recordar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Presentarnos al Señor y recordar de la manera correcta el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, por tanto, dice en 1 Corintios: pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan. Ahora, en esta noche debemos de nosotros reflexionar y decir: ¿qué cosas está en mi vida? ¿Qué cosas están en mi vida que no funcionan muy bien en cuanto a mi relación con el Señor? Y hoy he venido acá, a este lugar, a recibir Santa Cena. A lo menos los que ya han sido salvos y bautizados. Entonces, si yo no reflexiono y no pruebo lo que hay dentro de mí en mi andar de la vida cristiana, debo de discernir primero qué cosas ando haciendo. ¿Ando caminando indignamente? Ese es el caso, dice. Debemos de discernir el cuerpo del Señor, porque vamos a comer juicio para nosotros. Hermano y hermana, cuando usted participe de esta cena, ya nosotros nos recordamos que Jesús estaba allá con sus discípulos. Es un gran privilegio que ellos tuvieron. Ahora también nosotros tenemos este privilegio. Debemos de venir no como Judas, que andaba caminando indignamente, sino como los demás, a lo menos haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. Porque dice la palabra del Señor que debemos de probarnos a cada uno de nosotros, a nosotros mismos debemos de probarnos para poder participar de lo que es este acto de mucha importancia en nuestra vida cristiana. Número 2, Jesús representa su sangre con el vino. Dice en nuestro versículo base, nuestro pasaje base, en el versículo 27 y 28: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. No es todos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Al igual que con el pan, Jesús da gracias. ¿Qué ves? Dice la palabra que lo bendijo. Ahora da gracias Él, pero hace la aclaración que todos beban de esa misma copa, que todos beban de esa copa, que nadie se quede sin participar. Y ya sabemos nosotros qué estaba pasando con Judas, ¿sí? Andaba de una manera usado por el enemigo, pero para que se cumpliera el propósito, ¿verdad? Aunque nosotros debemos de aprender de presentarnos indignamente a la Santa Cena. Al contrario, debemos buscar el perdón, debemos buscar que el Señor nos limpie a cada uno de nosotros. Y luego, era necesario que todos participaran de ese acto, porque ellos serían los primeros de muchos. Fíjese bien, ahí a mí se me viene a la mente, ¿verdad? Ellos fueron los primeros de muchos que iban a poder participar de esto. Era necesario que
participaran, que nadie se quedara sin esto. Y dice también que la sangre representa el nuevo pacto. Ahora sí, vamos a recordar ese pacto que Dios hizo con Israel. Fue similar, aunque no le quitaba el pecado a las personas por la eternidad, como lo hace nuestro Señor Jesús. Éxodo 24:6 dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas, ¿verdad? Aquí también lo que es la expiación por las faltas que se cometían en aquel momento. Dios les permitió este pacto, ¿verdad?, de hacer un sacrificio para el perdón de los pecados, aunque estos no eran totalmente perdonados, solamente en un tiempo. Ahora bien, vemos acá que es un antiguo pacto, ¿verdad?, que Jesús vino a dar un giro total. Mas el profeta Jeremías habló de este pacto, de este nuevo pacto que hoy nosotros gozamos. Por la gracia de nuestro Señor Jesús, nosotros gozamos de este pacto. Dice Jeremías 31 en adelante: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32: no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, que aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la mitad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto, que consiste en que el Espíritu de Dios sea derramado, en los cuales los creyentes tengan total acceso a Él, y dice que Él va a estar en cada uno de sus corazones. Ya no va a haber necesidad de que alguien les enseñe y que alguien les dé otros mandamientos. No, el Espíritu de Dios descendió en cada uno de los creyentes en aquel momento, y ahora podemos gozar de este nuevo pacto, a donde tenemos una relación con el Señor Jesús y podemos acceder a ella con toda confianza. Esto es para aquellos que decidieron creer en el Señor Jesús, que han decidido que sean limpios de todo pecado. Ahora, Hebreos 8 dice que también, ¿verdad?, sabemos que el mejor comentario de la Biblia es la propia Biblia, y encontramos Hebreos 8:8 en adelante. Dice: porque respondiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, refiriéndose también allá a lo que dice en Jeremías, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y pondré su corazón, y en su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios. Y así sigue, hasta que nosotros, con el Espíritu Santo, vamos a poder comunicarnos con el Señor. Esto es algo que ellos no podían hacerlo. También el Señor va a recordarnos a nosotros su palabra, su ley. Entonces dice: porque seré propicio a sus injusticias. El Señor va a obrar con justicia a cada uno de nosotros, si nosotros, ¿verdad?, venimos y vamos a Él acercándonos para que perdone nuestros pecados, y Él nos va a perdonar. Por eso, hermano y hermana, cada uno de nosotros puede hacer muchas cosas para tratar de agradar al Señor, y con esto finalizo ya. Nosotros podemos servirle, podemos darle fruta o algo a alguien que quizás es la mediodía, ¿verdad?, y va usted ahí comiendo en el bus y se sentó a la par de
de una persona y dice, bueno, le voy a dar esta mandarina, le voy a dar. Puede hacer eso, porque quizás tiene hambre esta persona. No sabe usted cómo se encuentre. O puede ser alguna otra obra de bien, claro. No estamos hablando de algo que va a perjudicar a las personas. Puede usted venir a alabar al Señor a este lugar, puede servirle al Señor, pero hay un punto muy importante. Y es que sin la sangre de Cristo, usted, hermano y hermana, y yo, no podemos hacer nada. Si no fuera por la sangre de Jesús, nosotros no podríamos agradar al Señor. Podemos hacer compromisos, podemos hacer lo que queramos, pero nunca vamos a poder agradar al Señor con ese tipo de cosas. Al contrario, es el Señor Jesús que por su gracia nos ha hecho a cada uno de nosotros aceptos en el Señor. Dice un versículo que estamos escondidos en el Señor. Ahora, cada uno de nosotros no debe de olvidar la obediencia al Señor. Así como lo hicieron en aquel momento estas personas, no debemos de dejar de obedecerle al Señor y tratar la manera de hacer el bien, siempre y cuando nosotros le amemos y le obedezcamos. Vamos a poder hacer todas las cosas que queramos para que el Señor se agrade de nosotros, pero Él se va a agradar más. Nosotros le obedezcamos. Que haya obediencia en cada uno de nosotros al venir a la Santa Cena y no faltar para recordar esa muerte que el Señor hizo por cada uno de nosotros. En esta Santa Cena, hermano y hermana, recordemos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Donemos a quien debemos de perdonar. Si es posible, busquemos el perdón nosotros y el Señor nos va a limpiar. Nosotros vamos a venir limpios, sin ninguna iniquidad, para recordar la muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces es importante, hermano y hermana, venir limpios para que el Señor esté con nosotros, para que el Señor dé paz en nuestros corazones, para que Él pueda obrar en gran manera en cada uno de nosotros, y para que el Espíritu Santo, ese fuego que hay dentro de nosotros, se avive. Presentémonos siempre limpios, aceptos para nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Queremos en este momento recordarte a ti. Ayúdanos en este lugar a poder dejar todo lo malo atrás, pecados, poder dejar los problemas atrás que puedan impedir que vengamos íntegros ante ti en esta noche, para recordar este sacrificio que tú hiciste en cada uno de por cada uno de nosotros. Moriste en esa cruz, fuiste inmolado, fuiste molido, terrible, pero también esa sangre que vino a validar ese sacrificio por nuestros pecados, para el perdón de ellos eternamente. Tú viniste, moriste y resucitaste. Solamente nos queda obedecerte a ti, Señor, para que tú puedas agradarte de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué bendición haber recibido este mensaje de la palabra del Señor. Ahora le invitamos a recibir a Jesús como su Salvador personal. Yo le invito a hacer una oración conmigo, no para mí, sino a Jesús. Cierre sus ojos y dígale así al Señor: Señor Jesús, gracias por este día que tú me has dado. En este momento yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Salva mi alma el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
para que cuando yo muera, tú me recibas en gloria. Gracias te doy, Señor, porque tú has entrado a mi corazón y me has dado el perdón de pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le felicito por haber tomado esa decisión importante y haber recibido a Jesús en su corazón. Ahora le invitamos a reunirse en una iglesia que quede cerca, una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Y si usted quiere visitarnos en nuestra iglesia, para nosotros será un privilegio, un honor. Estamos ubicados en la colonia San Ramón, avenida principal, calle Las Brisas, número 27. Nuestros horarios son los siguientes: domingos 8 de la mañana, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Los días miércoles a las 7 de la noche y los días viernes el culto de milagros a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga.